Hola, bienvenidos al programa de la Unidad Académica de Economía, Dejar hacer, dejar pasar, para tratar el tema de las ciencias económicas desde una perspectiva cotidiana. En esta ocasión nos acompaña el profesor Juan José Mendoza Alvarado, que es catedrático de la Unidad Académica de Economía, el cual se tratará el tema sobre la banca central, su origen, su desarrollo, la importancia, sus funciones, la problemática que ha enfrentado, la situación que tiene la política monetaria en este contexto de la banca y especialmente pensando este tema con las problemáticas que se ha estado presentando derivado del índice de inflación, de los precios, de la cuestión del tipo de cambio y así varios elementos que tienen que ver con la banca y la política monetaria en lo general. Entonces empecemos a platicar al respecto. Primero nos puede comentar, profesor, acerca del origen, cómo se inició cómo se justifica el contexto de desarrollo de esta entidad tan importante y cómo esta entidad viene a cumplir funciones indispensables para el desarrollo de la economía, la inversión y especialmente de la economía de las familias. A ver, ¿qué podemos comentar al respecto, Sí, mira, el origen del Banco Central está profundamente ligado al desarrollo económico de Europa y de lo que en su momento constituyó la gran fábrica del mundo, el centro de explosión económica en Europa y a nivel mundial, que es el surgimiento de la Revolución Industrial Inglesa. Nosotros datamos la Revolución Industrial en el siglo XVII, siglo XVIII, y en paralelo a este desarrollo industrial surge el primer banco central en el mundo en Inglaterra en el año de 1694 y surge para financiar las necesidades de crédito que tenía el gobierno inglés, la corona británica. La corona británica, representada en 1690 por Guillermo III de Orange, estaba en conflicto con la Casa de los Estuardo, que estaba siendo financiada por Francia, disputándole el poder a la corona británica, representado por Guillermo III de Orange, y el Banco Central de Inglaterra presta 1.200.000 libras para financiar la guerra de la corona británica contra la Casa de los Estuardo. Entonces, este es el origen fundamental de la banca central en Europa. Al hilo, a la limón del ejemplo del Banco Central inglés, se desarrolla el de Francia, el de Suecia, el de Holanda a lo largo del siglo XIX, Bélgica en 1850, Rusia en 1860, Japón en 1882, Italia en 1893. Da muy buen resultado la banca central europea, de tal forma que esta experiencia que tiene Europa va a permear América Latina. Y en 1913 el gobierno de los Estados Unidos decide crear la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central estadounidense. Y este Banco Central estadounidense va a ser el ejemplo para todos los países de América Latina. Nosotros ya en la Constitución de 1917 vamos a expresar la idea de crear un banco central, aunque no se constituiría hasta 1925, después de una experiencia que vive Plutarco Elías Calles, que era el presidente de la República en el 25, junto con su secretario de Hacienda, que era Alberto J. Pani, hacen un recorrido por Europa y dicen, va el Banco de México. Así se constituye
en 1995 y la mayor parte de bancos centrales en América Latina van a proceder de la segunda década del siglo XX. El argentino, el chileno, el brasileño, el nicaragüense, el de Guatemala, son bancos que se constituyen a principios de la segunda década del siglo XX. Sí, fíjate que este origen es muy interesante en Inglaterra, cuando al parecer respondía el origen a un conflicto de intereses económico-políticos, de control. Y también sabiendo que este conflicto de origen pues deriva en la necesidad de alguna manera coaligar esos esfuerzos para representar un banco de control, un banco de manejo de la política monetaria. Y comentas pues que hasta entrado despuesito de la revolución arranca el Banco de México. Y el Banco de México me imagino que tiene esas funciones, ¿no? ¿Qué podemos hablar de las funciones ya en específico de nuestro país? Sí, ¿Y cómo se vincula con la cuestión legal? El Banco de México va a venir a darle orden al desorden monetario financiero creado por la Revolución Mexicana, en donde tenemos la experiencia de que cada fracción revolucionaria emitía su propio papel moneda. Cierto. Así tenemos que Francisco Villa tenía sus propias fuentes de financiamiento, lo mismo Zapata, Venustiano Carranza y el mismo Plutarco Elías Calles. Entonces, era realmente un desorden monetario. La gente no quería tener papel moneda porque rápidamente perdía su valor, pues las fracciones revolucionarias no cuidaban mucho el monto de financiamiento y entonces un peso emitido por Pancho Villa, que en el inicio tenía cierta credibilidad, con el paso de los meses y de los años perdía totalmente credibilidad. La gente no quería tener ya papel moneda de las distintas fracciones revolucionarias porque luego perdían alguna batalla, perdía valor el dinero. Entonces, al ver esto, este desorden monetario financiero, es que se decide crear Banco de México. ¿Y cuáles son las funciones de Banco de México? Bueno, la principal es emitir moneda y papel moneda en función de las necesidades del desarrollo económico de nuestro país. 2, darle estabilidad monetaria al sistema de pagos. Y 3, promover un sistema financiero y de pagos sano, saludable. Estas son básicamente las funciones establecidas en la Constitución de 1917 y que se retoman en el artículo 2 y 3 de la Ley de Banco de México: regular la emisión monetaria, operar con la banca privada, prestar servicios de tesorería al gobierno federal y fungir como representante del gobierno mexicano ante el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esas son las funciones básicas del Banco de México. Y hay que decir que esto es posible gracias a la existencia de una estructura jurídica, de un marco jurídico, ¿verdad?, que establece la obligatoriedad para quienes somos empresarios, consumidores, asalariados, de utilizar el papel moneda y la moneda emitida por Banco de México como medio de pago fundamental. Esto lo otorga la ley, está en la ley de comercio. Pero adicional a esto hay que decir que es necesaria la percepción de la gente. La percepción de la gente también cuenta, pues cuando la gente percibe que hay mucha inflación, la gente tiende a posicionarse en oro o en dólares, no importando lo que diga la ley. Si la gente piensa que su dinero en pesos mexicanos va a perder poder adquisitivo, la gente cambia sus activos de pesos en dólares o en activos como el oro o la plata o metales preciosos. Entonces, para que el sistema de pagos funcione se necesitan dos cosas: el marco jurídico, pero también
que la confianza. colectividad tenga credibilidad en el sistema de pagos, ¿verdad? Fíjate al respecto. Se ha dicho, se comenta de vez en cuando, sobre todo cuando hay un problema de crisis en el tipo de cambio, se comenta acerca de las reservas del banco como soporte de la circulación de billetes que hay en la sociedad. De tal manera que esa reserva también funciona para la credibilidad, también funciona para la confianza, ya que ante una situación de deslizamiento del peso, de depreciación, de devaluación, el Banco Central tiene la función justamente de soportar esos impactos a partir de las reservas. Y no es en un momento dado, más bien es importante para el Banco de México estar incrementando de manera frecuente las reservas y como parte de lo que comentas, maestro, que es el banco del gobierno. Así O sea, es. que de ahí también financia parte de las acciones de inversión pública. Así ¿no? es, sí, hay tres funciones básicas del Banco Central. Uno es administrar las reservas internacionales, que al día de ayer sumaban 201 mil millones de dólares. Tremendo. Pudieran parecer muchas, en realidad, ante una corrida especulativa, 200 mil millones de dólares se pueden esfumar en el plazo de 2-3 semanas. No lo es tanto, en realidad. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido episodios donde además de los 201 mil millones de dólares que tenemos en reservas internacionales, que es bueno aclarar que no están en una bodega, sino que están invertidos por Banco de México. El 3% de nuestras reservas internacionales están invertidos en oro. Y el otro 97% se dividen en partes iguales, un 50% en títulos de deuda de gobiernos como el alemán, el japonés y el estadounidense. Tenemos invertidos esas reservas internacionales en títulos de deuda de estos gobiernos con un alto grado de liquidez y con una tasa de interés muy pequeñita. El otro 50% está invertido en títulos de deuda de activos financieros comerciales de la banca privada, con las mismas características, porque como bien lo señala Ramón, ante un incremento en la demanda de dólares, Banco de México tiene la obligación de ofertar, digamos, hasta cierto punto, donde no se comprometan el total de las reservas internacionales, porque estas reservas internacionales no sirven solamente para satisfacer la demanda especulativa, sino también las necesidades que tiene el aparato productivo de importar insumos. Y es que recordemos que el 78-80% del aparato industrial y agrícola de nuestro país funciona gracias a las importaciones de insumos que hacemos del resto del mundo, y para eso se necesitan dólares. Entonces, ante una corrida especulativa, Banco de México está obligado a ofertar estas reservas internacionales, ¿verdad? Estos dólares que demanda el mercado. Y bueno, tiene esa característica que ya mencioné. La otra función es la de fungir como banco de la tesorería, en donde se colocan, digamos, la recaudación de impuestos. Por ley también Pemex está obligado a vender sus divisas a Banco de México, y además Banco de México es el presidente del Fondo de Estabilización Petrolera, que es quien administra, digamos, la orientación de Pemex. Y desde la autonomía, hay que decirlo, desde 1994, el Banco de México no da crédito al gobierno, no ha prestado un centavo al gobierno, ¿sí? Y también tiene la función de funcionar como banco de bancos. Ese es el punto. Esto es, en el sistema financiero, la cabeza con mucha claridad de la Secretaría de Hacienda, pero el Banco de México tiene una relación de la obligación de monitorear la salud financiera de la banca privada, que en nuestros días tenemos alrededor de 50 bancos comerciales, y estos están obligados a tener una cuenta con Banco de México en donde reflejen su salud su debilidad financiera. Sí, en realidad, de alguna manera, por ese lado de ser el banco de bancos, por ser el banco que soporta, que tiene la base para poder
de alguna manera, garantizar el flujo de los clientes, de la cantidad de clientes que hay en el banco, en cantidades pequeñas o grandes, pero hay una cantidad de dinero que tiene el banco que tanto lo tiene en ahorro, en inversión, como en préstamo. Todo eso, ese tipo de movimiento que hace, pues requiere una cantidad que soporte, la vida del banco. De tal manera que nosotros evitemos, bueno, con la autonomía y con la necesidad del Banco Central de tener el control y el gobierno de la política monetaria, evitar hasta donde sea posible la quiebra de bancos, que ya lo padecimos en aquel tiempo y que hasta la actualidad y años venideros se sigue pagando la deuda, el interés de la deuda y todo ese tipo de cosas que ni con la reserva se pudo resolver todo esto. Sí, efectivamente, digamos, nosotros podemos caracterizar la conducción de Banco de México en términos de política monetaria de manera muy, muy gruesa, digamos, de 1954 hasta 1976. Tuvimos una tasa de inflación promedio, hasta 1970, una tasa de inflación promedio de 3.5%. Bien Es controlado. muy pequeña y también tuvimos un tipo de cambio muy estable. Sí. Todos recordamos, todos en ¿Cómo nuestra no? generación recordamos el tipo de cambio de esos años que era de 12 pesos con Por 50 dólar. centavos por un dólar, Así es. que se quebró precisamente en el 76, donde derivado del financiamiento de Banco de México al gobierno, pasamos de tasas de inflación de 3.5 a tasas hasta de 20%. Sí. Ya se veía el efecto de financiar al gobierno mediante la emisión de circulante. Cierto. Y pasamos en materia cambiaria de 12.50 a 25 Al pesos doble. en el 76. Cierto. Después, de 76 a 82, la inflación Otra se nos vez se disparó de disparó. 20% a 80% y el tipo de cambio se nos fue de 25 pesos por un dólar a 46 pesos por un dólar. Y de 1982 hasta 1993, ¿sí? Hemos vivido un periodo brutal en términos no solo de inflación y de devaluación cambiaria. En términos de inflación, en febrero de 1987 llegamos a tener una tasa de inflación de 180%. Fíjense bien, 180%, en Argentina de 16,000%, en Brasil de 8,000%, en Chile de 4,000%, nosotros de 180%. Pero el dólar se nos fue de 46 pesos a 3,111 pesos por un dólar. De tal forma que en ese año, en el 93, tomamos la decisión de quitarle los tres ceros al peso, para convertir a los pesos en nuevos pesos mexicanos. Entonces, esos 3,111 pesos fueron 3 pesos con 11 centavos, nuevos pesos mexicanos. Esa fue, digamos, la variación nominal que hicimos al sistema monetario. Y de allí a la fecha lo que hemos vivido son momentos de apreciación y depreciación. Yo te comentaba hace un momento de cómo, por ejemplo, quienes apostaron contra el peso mexicano en marzo de 2020 perdieron. Compraron dólares a 25 pesos. Hoy por la mañana se estaba cotizando el dólar a 18 pesos con 50 centavos. ¿Sí? Quienes los compraron a 25 pesos perdieron 6 pesos con 50 centavos y no se han podido recuperar. No se van a recuperar. O sea, no va a ser, esperemos que eso pase, o sea, que no haya esa recuperación, a todos nos conviene de alguna manera, pero esta historia que haces del deslizamiento del peso, del valor del peso, de la inflación, que técnicamente, de manera del manejo metodológico y técnico, pues le quitaron 3 ceros al peso, simplemente, pero el valor del peso siguió siendo lo mismo. Por otro lado, aquí la cuestión de ese gran periodo de los 70 hacia atrás, hacia el 50, esos 25 años, que fue de un crecimiento de producción, que el área financiera y monetaria estaba sostenida en un nivel de producción alto, del Producto Interno creciendo cada vez. Éramos el modelo mundial por esos años. ¿Cómo fue posible que se rompiera todo? Que del 76
hacia toda la década de los 80 se rompió todo. Se cayó la economía, seguimos creciendo, pero de manera desordenada, cubiertos de deuda por todos lados. En esos años se decía que estaba tan fuerte la economía que le podían sustentar los bancos mundiales préstamos enormes a México, y se tomaron esos créditos, se tomaron parte de esos créditos, caímos en la provocación y se tomaron esos créditos, y después finalmente imposibles de pagar, después finalmente la desorganización administrativa, el manejo desordenado de las finanzas, el manejo desordenado de las empresas paraestatales que existían, se nos fue un desorden y se han perdido ese gran potencial de crecimiento que fueron 25 años, se tiraron. Entonces, se piensa que si ese crecimiento lo habíamos sostenido sin ese desorden, subiéramos en otro estatus. Este país estuviera muy enormemente fuerte. Sí, es correcto. La política monetaria es muy importante, sí, y pues hay que decirlo tal cual. El financiamiento de Banco de México a el gobierno federal fue inflacionario. Sí. Fue financiamiento inflacionario con consecuencias ciertamente desastrosas para el aparato productivo, porque se tradujeron en la crisis de 76, la crisis de 82 94. y crisis sucesivas a todo lo largo de 82 hasta 88, después la crisis de 94-95, luego una crisis externa muy profunda, la de 2008-2009, y la actual, que es la provocada por COVID-19 y en alguna medida por la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, México no está exento de los choques exógenos a la economía mexicana, y enfrentamos ciertamente las consecuencias de un manejo poco responsable de la política monetaria, para lo cual se creó como fórmula dotarlo de autonomía a partir de enero de 1994, en donde hemos tenido pequeños rebrotes inflacionarios en 2008-2009, derivado de la crisis de los créditos subprime en Estados Unidos, en 2016-17, resultado de la liberalización de los energéticos y el crecimiento de los precios de algunas mercancías. Y recientemente, como bien apuntas, la crisis de COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, que también nos han impactado en materia inflacionaria. Sí, fíjate, maestro, pues este tema creo que es un tema que integra todo el conocimiento de la economía, todo lo que es esta ciencia tan enorme, tan pesada, tan importante, tan eje del desarrollo de la ciencia en lo general en el mundo y de las ciencias sociales en específico. Nosotros creemos que este tipo de temas y otros se tratan de manera cotidiana en la escuela. Yo creo que la comunidad que nos oye, la sociedad, las familias, podrían tener explicaciones muy importantes, de tal forma que nos gustaría que participaran en esta comunidad, que los jóvenes se interesaran por nuestra escuela. Los esperamos para que participen en los procesos de formación, que en un poco tiempo están los procesos de admisión, y los esperamos a que estén con nosotros. Inclusive, como educación continua, podemos participar en talleres para el público en general. Bueno, por lo pronto es todo, y continuamos con estos temas en unos posterior programa. Muchas gracias a Radio UAM por este espacio que nos otorgan a la Escuela de Economía. Gracias.